Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto la invitación que recibí de poder compartir juntamente con ustedes. Agradezco este privilegio. Dios les bendiga. Mi nombre es Jaime Campos y quisiera que pudiéramos comenzar con el tema de este mediodía. Iba a decir mañana, pero está nublado, se ve temprano, pero no, ya es mediodía. Vamos a comenzar. Quisiera, recordando un poco cuando estaba meditando acerca de este tema, uno de los pensamientos que tenía un servidor me transportaba a mi niñez cuando iba a la escuela dominical. Mis padres me llevaban. Para mí era un gusto de niño ir a la iglesia. Me acuerdo que mis maestras nos enseñaban, nos ponían los fanelógrafos, nos ponían las ayudas visuales para que los niños pudieran aprender los textos. Y ya después de muchos años, bastantes años podríamos decir, me acuerdo que, recapitulando un poco aquellos años, le decía a un hermano, le decía a mi esposa también, de lo que me decían, realmente ya no me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo son de los textos que me enseñaban y que me hacían aprender. Y a mí me llama la atención porque decía yo, ¿cómo todo lo demás de alguna manera sí se quedó aquí, pero no lo recuerdo bien? Porque sí se queda, a final de cuentas, lo que le enseñas a un niño. Pero la palabra de Dios ocupó un lugar especial en el corazón de ese niño. Obviamente de joven me extravié, me alejé de Dios, y Dios en su misericordia me llamó, me salvó. Pero sin embargo todavía recuerdo los primeros textos, los primeros cantos que aprendí en la escuela dominical, que me enseñaban ahí los maestros. Y bueno, ¿qué tan importante, hermanos, puede ser para nosotros como cristianos el poder conocer la Biblia y el poderla estudiar? Parece ser como que a veces nos tienen que decir varias veces, pero la verdad es que es verdad, hermanos. Es sumamente importante que cada uno de los presentes tenga una dependencia a este libro que Dios nos ha dejado, la palabra de Dios. Por un lado, recordar, hermanos, que el día de hoy, en estos momentos, en otra parte del mundo, del otro lado del mundo, en China, muchos cristianos quisieran tener una Biblia como la que tú tienes. Aunque sea sencilla o si es con las palabras de Cristo en rojo o que tenga ayudas, ellos quisieran tener una Biblia como la que tú tienes. Y a veces solamente les llega una hoja de la Biblia y eso los que estudian en semanas o meses. ¿Y qué tal que si de pronto lo que les llega de la hoja de la Biblia pues son puras genealogías? Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios alimenta sus corazones. Y ellos han decidido creer en eso, aunque tal vez no tengan toda la Biblia completa. ¿Cuánto privilegio tenemos, hermanos, de tener una Biblia? Un privilegio muy grande. Y el problema es que en muchas ocasiones encontramos la Biblia olvidada. Allá en la mochila que solamente utilizamos los domingos. Encontramos la Biblia tal vez ahí en el buró, ¿no? En el armario. Sabido de casos que incluso ya no saben ni dónde está la Biblia. Después de muchos meses la encuentran abajo de la cama. Imagínate cómo puede ser que una persona se alimente espiritualmente si no tiene una Biblia. Si no está dependiendo de ella todos los días. Y no es exageración, hermano. Nosotros necesitamos saber la Biblia todos los días de nuestra vida. Porque día a día somos confrontados por este mundo. Porque día a día somos desafiados. Día a día somos puestos a prueba. Día a día somos tentados. Día a día necesitamos tomar decisiones que tales van a afectar la vida de nuestra familia. ¿Y cómo estamos tomando esas decisiones, hermanos, si no la tenemos fresca, la palabra de Dios frente a nosotros? Imagínate decisiones tan importantes para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tu familia. Tenemos que tener la palabra de Dios enfrente de nosotros
y saberla aplicar a nuestro diario vivir. Es una búsqueda desde el momento en que el cristiano o la persona quiere buscar a Dios, más aún, se tiene que hacer uno con este libro, forzosamente. Y no es algo místico, es algo práctico. Se requiere estar atentos a la palabra de Dios. Me quisiera que me acompañaras al libro de Isaías, capítulo 66, versículo número 1. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo número 1. Estaba meditando y este texto me venía una y otra vez a la mente. Qué tan importante es lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Isaías 66, versículo número 1. Si tienes tu Biblia, acompáñanos. Si no, también creo que van a poner, no sé, van a poner la presentación. 66.1 dice: Jehová dijo así. ¿Quién dijo? El Señor, Dios. No fue el profeta, no fue algún rey, fue Dios, a través, obviamente, del profeta Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. No está por demás lo que está diciendo Dios, hermano. Él se está atribuyendo su calidad de Dios y te está diciendo, y me está diciendo, mira, todo lo que tú puedas conocer es poco comparado a lo que es nuestro Dios. Él es muy alto, Él es sublime, es todopoderoso y nos deja entender que Él está por encima de todas las cosas. El cielo es mi trono. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos conocer aunque sea el cielo, verdad? Pero no lo conocemos todavía. Llegará un día. Pero Dios dice, no solamente lo conozco, el cielo es mi trono. Ahí es donde yo estoy, ahí es donde yo presido, ahí es donde yo estoy gobernando todo lo que existe y todo lo que hay. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué tan bajo queda nuestro universo, no? La tierra es el estrado de mis pies, donde mis pies se apoyan cuando estoy sentado en mi trono. Y después nos pregunta, hermano, yo quisiera que te lo preguntaras a ti mismo. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Qué casa podría ser lo suficientemente sublime o adecuada para nuestro Dios? Aunque la hiciéramos con el mejor diseño, con la mejor cantera o piedras preciosas recubiertas de oro, ¿qué casa podría ser adecuada a la altura y a la grandeza de nuestro Dios? No hay nada en esta tierra que pueda ser a la altura de nuestro Dios. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y después otra vez nos vuelve a remarcar, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y quisiera que pudieras un poquito de atención donde dice, mi mano hizo todas estas cosas. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el que hizo todas las cosas? Fue Jesús. Dice que sin Él, nada de lo que ha sido fue creado. Interesante, ¿verdad? Ver cómo las palabras del Antiguo con el Nuevo Testamento se unen y se forman uno solo. Porque nos atrevemos a decir que es Jesús el que está hablando en este lugar. Así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué es lo que dice nuestro mundo, hermano? Nuestro mundo dice que entre más alto, desde el punto de vista humano, más inaccesible es. Nuestro mundo dice que entre más alto lleguen los hijos de los hombres, más egoísta y egocéntrico puede llegar a ser el ser humano. Eso es lo que dice nuestro mundo. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo no soy como tú. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No está diciendo que necesitas tener un instituto teológico para poder que Dios te mire.
No te está diciendo que debes tener tantos años siguiendo a Cristo, no te está diciendo eso. No te está diciendo que debes tener una posición social o económica, no te está diciendo nada de eso. Es una característica que tú puedes tener. Y si no la tienes, la puedes comenzar a cosecharla en tu vida, a promoverla. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiene necesidad. Bien ha dicho una vez un cristiano, en una ocasión decía, la Biblia se tiene que leer con necesidad. Porque si no la lees con necesidad no vas a entender nada. No vas a entender nada. Por mucho que te quieras, entenderás términos teológicos, entenderás cuestiones del hebreo, pero de su esencia, de lo que Dios te quiere decir, no vas a entender nada. Porque se debe acercar uno a la Biblia con humildad y con necesidad. Por eso dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que está consciente de su necesidad de Dios, de dirección, de consejo, de sabiduría, de enseñanza. Se requiere la sabiduría de Dios y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántas veces, hermano, leyendo el Antiguo Testamento leemos cómo el pueblo de Israel dejaba de temblar ante la palabra de Dios? Y comenzaban a crear su propio camino y comenzaban a crear sus propias sendas. Y se apartaban según sus propios consejos y los desvíos de su propio corazón y de su pensamiento, hermano. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios fue castigado por haber hecho eso? Porque se apartaron y dejaron de tener temor a la palabra de Dios. Es una advertencia para nosotros, pero también es una invitación. Hermano, necesitamos tener humildad, necesitamos tener pobreza de espíritu y necesitamos temblar ante la palabra de Dios. No sé si pudiéramos poner la primera diapositiva, hermano, la primera presentación, para poder ir viendo el material que tenemos ahí. Son algunos pensamientos, algunas frases que son interesantes. Te lo voy a leer. Hay una frase que dice lo siguiente. De hecho, lo dijo un predicador. Me cuenta es un predicador, pero tiene mucho de razón. Dice, a estos los ha unido Dios y el hombre no puede separarlos. Vuelvo en la Biblia y sequedad en el corazón. Hermano, ¿tenemos sequedad en el corazón? ¿Tenemos escasez? ¿Tenemos necesidad? En el sentido de que no hemos ido a la palabra de Dios. Hay frialdad en nuestra comunión con Dios. Hay frialdad en nuestra comunión con la iglesia. Hay falta de consagración, hermano, tal vez en nuestra vida. Estamos cayendo continuamente. Caemos y nos queremos levantar y volvemos a caer otra vez. Y llegamos al punto en el cual nos desanimamos de querer caminar con Dios. Y tal vez llegamos a decir, no, eso no es para mí. Llegamos al punto en el cual sentimos que hasta que Dios nos ha fallado, tal vez, en medio de nuestras luchas y nuestros problemas. La línea directa es que hay polvo en nuestras vidas. No estamos dependiendo como debería de la palabra de Dios. Estamos siendo hallados faltos, hermano. Estamos siendo hallados que hace falta volver otra vez a ese libro y estudiarlo como si fuera nuestra propia vida. Porque allí está nuestra vida. Hermano, ¿cuánto has leído de la Biblia en esta semana? ¿Cuántas horas has leído? ¿Cuántos capítulos? Hermano, ¿y cuánto de lo que has leído te ha bendecido, te ha fortalecido y te ha guiado, hermano? Tal vez habrá entre nosotros quien no ha abierto la Biblia en esta semana. ¿Habrá entre nosotros quien no haya leído nada? ¿O habrá entre nosotros quien solamente haya leído un versículo que leyó por medio del Facebook, ¿no? Ese fue todo su alimento espiritual. Imagínate. Su único alimento fue un texto que le llegó por Facebook, por WhatsApp. Y con eso quiere vivir la vida cristiana. Y con eso quiere ser más que vencedor, hermano. Hermano, no puede ser, hermanos. Yo sé que entre ustedes hay personas que han leído la Biblia. Yo sé que entre ustedes hay personas que se dedican a estudiar la Biblia. Pero es importante que meditemos esto. ¿Qué tanto hemos dedicado tiempo a estudiar la palabra
de Dios. ¿Y qué tanto la hemos entendido? Hermanos, es un fundamento, es el ABC del cristianismo. No estamos hablando aquí de cuestiones teológicas profundas, estamos hablando del ABC del cristianismo. Nuestra dependencia de Dios, nuestra dependencia de la Biblia. Podemos abrir la palabra de Dios en Josué 1:9. Libro de Josué, capítulo 1, versículo número 9. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo número 9, dice así la palabra de Dios. Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, ¿cuántas veces cuando escuchamos a predicadores del internet o del YouTube, ¿no? Si leyeran este texto te dirían: el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Todos, amén, gloria a Dios. ¿Y la otra mitad del texto? ¿Dónde quedó? Y la otra parte con el cual inicia: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Un mandato de parte de Dios para nosotros. Mira, te estoy mandando que haya en tu vida esfuerzo, que pongas de tu parte, que pongas lo que tú puedas de acuerdo a la capacidad que Dios te ha dado. Haz tu parte. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque para leer la Biblia y para obedecerla se requiere valentía. Porque cuando la Biblia dice que a Dios no le agrada la mentira, y en tu trabajo te dicen que te pueden correr por no decir una mentira, porque cuando te dicen que te van a llevar al corralón y tú por no querer caer en corrupción estás pensando si lo haces o no lo haces, porque tal vez estás siendo puesto a prueba en tu casa, se requiere valentía, hermano, para hacer lo que agrada a Dios. Lo fácil es dejarse llevar por lo que dice este mundo y hacer lo que los demás hacen. Y no pasa nada, digo, desde el punto de vista humano, entre comillas, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Al menos no de inmediato, pero después vienen las consecuencias. Y el día que nos presentemos delante de Dios, hermano, ¿cómo va a ser eso? Imagínate todo, ¿cómo va a ser ese día? Tú y Dios frente a frente. Y se va a abrir el libro de las obras. Yo nomás me imagino ese día y digo: Señor, ayúdame. Ayúdame a agradarte, ayúdame a obedecerte, ayúdame a servirte, ayúdame a hacer lo que te agrada para que ese día, cuando tú me llames, no esté con mis piernas temblando y desesperado porque no hice lo que debería de haber hecho, sino que yo pueda acercarme con confianza, sabiendo que tú me guiaste, Señor, y me ayudaste. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes cuál es el contexto de este texto, hermano? El gran líder de Israel, humanamente hablando, Moisés. Aquel hombre que por medio de su palabra, Dios lo usó obviamente, pero a final de cuentas él fue el vehículo. 12 plagas sobre Egipto. Los historiadores, los que saben de eso, dicen que esas 12 plagas literalmente debieron haber devastado todo el país de Egipto. La agricultura, el agua, los animales, las plantas, los primogénitos, todo fue devastado en Egipto. Y fue por mano y dedo de Dios. Porque hasta los adivinos que estaban delante de Faraón dijeron: esto es dedo de Dios. No es dedo de ningún otro Dios más que del Dios Todopoderoso. Esto es mano y dedo de Dios. Ese hombre llamado Moisés, que por medio de él Dios abrió el mar rojo. Este Moisés había muerto. Cuando Dios da este texto, Moisés había muerto. Imagínate el hueco en de los zapatos que tenía que llenar el siguiente líder. Imagínate el reto tan grande que tenía delante de él.
Un líder como nunca se ha levantado y tenía que levantarse otro líder porque él a final de cuentas es hombre y tenía que morir Moisés. Dios llama a Josué y lo único que le dice es: esfuérzate y sé valiente. Josué, no te preocupes del gran hueco que tienes que llenar. No le estaba pidiendo Dios tácticas militares, no le estaba pidiendo Dios sabiduría humana, no le estaba pidiendo talentos especiales para guiar, para ser un gran líder, como dicen hoy en día desde muchos púlpitos, que tienes que ser un gran líder y un gran emprendedor, y no le estaba pidiendo nada de eso. Lo único que Dios le estaba pidiendo es: mira, Josué, si tú te esfuerzas y eres valiente. Ahí viene la consecuencia de lo que estábamos leyendo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano, ¿quién tiene ese privilegio? No solamente como una promesa que algún día va a suceder, sino que verdaderamente en tu vida el Señor Jehová tu Dios esté contigo donde quiera que vas. Donde quiera que estés. No importa si estás en tu casa, no importa si estás en tu escuela, no importa si estás en el mercado, no importa si estás en una calle oscura donde tienes temor de tu vida, no importa si estás en medio de un problema angustioso, no importa si está temblando, hermano. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué privilegio tiene un cristiano que es temeroso de la palabra de Dios? Que el Señor Dios esté con él. Y ¿sabes una cosa? Cuando verdaderamente hay un corazón sincero y obedecemos la palabra de Dios y la leemos y estudiamos, aún Dios da testimonio. A veces sin decir nada la gente se da cuenta de que algo hay en nosotros. La gente dice: ese tiene algo. Yo veo su vida y su vida es como debería de ser. Dios le contesta. Dios lo protege. Dios está con él. Y a veces no es necesario que digas y te llenes la boca de decir: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Dios va a dar un testimonio de los que le temen, de los que guardan sus mandamientos, de los que tienen el cuidado de ponerlos por obra. Hermanos, qué importante es que nosotros atendamos y revisemos en nuestra vida qué tanto estamos viviendo la palabra, qué tanto la estamos estudiando. Dios le dice: no temas ni desmayes. ¿Cuántas veces el temor viene a nuestra vida y quiere apoderarse de nosotros? ¿Cuántas veces el desmayo por las cosas que están sucediendo en casa? Tal vez con tu familiar, tal vez con tus hijos, o tal vez si tienes un esposo que no quiere buscar a Dios. ¿Cuántas veces el desmayo, el desgano de que ya no quieres seguir adelante? El Señor dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a leer el versículo número 7 de ahí mismo de Josué. Nuevamente las palabras de Dios para Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué debes ser valiente y en qué debes ser esforzado, Josué? En cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En aquel entonces, hermanos, solamente estaba el Pentateuco, porque todavía no se había formado la historia que viene después. Por eso Dios le dice: toda la ley de mi siervo Moisés. Pero para nuestros días, que ya vino Cristo, es toda la palabra de Dios. Y podríamos decir: en cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro de los libros, en la Biblia. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a siniestra. No te apartes. Hermano, cuando no estudiamos la Biblia somos dados a apartarnos muy fácilmente. Ya escuchamos el consejo del de la radio, el consejo de la amiga, del amigo. Estamos escuchando ahí terapeutas en internet. Muchas veces hay cristianos que en lugar de depender de la palabra de Dios dependen de terapeutas que aparecen, que les dan consejos de cómo vivir la vida, los impíos enseñándole a los cristianos, ¿no? Cómo vivir la vida. No digo que sea todos los casos, pero hay cristianos que así viven. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra.
Ni porque creas que puedes mejorar este libro, porque no lo puedes mejorar. Ni porque creas que no puedes llevar a cabo lo que está escrito en el libro. Ni a derecha, ni a siniestra. Y después nos da una hermosa promesa. Para que seas prosperada en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántas veces quisiéramos la bendición de Dios en todo lo que hacemos? Cuando educas a tus hijos. Cuando le predicas a tu familiar. Cuando pides que cuide de tu esposo o de tu esposa. Cuando te preocupan las situaciones económicas. Cuando tienes que hacer un negocio porque necesitas dinero para los hijos en la escuela. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, vamos a estudiar el versículo número 8. Vamos a irnos deteniendo para irlo entendiendo poco a poco con la ayuda de Dios. Es todo una cátedra de cómo debe ser estudiada y entendida la Biblia. Es toda una cátedra porque es tan sencillo, pero es tan completo lo que está diciendo ahí, que es necesario que nosotros nos detengamos a meditar lo que está escrito en el versículo número 8. Y que Dios quiera que por medio de su Espíritu, estas palabras se queden grabadas en tu corazón, de tal manera que te guíen todos los días de tu vida, porque están escritas en la palabra de Dios. No son mis palabras ni las palabras de nadie más, las palabras de Dios. Por medio de su Espíritu, las graba en tu corazón para que esas te guíen todos los días de tu vida. Y comienza diciendo el versículo número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Sabes lo que significa nunca? Nunca. Ni cuando estés en la escuela, ni cuando estés en el trabajo, ni cuando la gente se burle de ti por ser cristiano, ni cuando sea fácil entender la Biblia, ni cuando haya misterios que no entienda de la Biblia, nunca se debe de apartar de tu boca este libro de la ley. Pero entendamos las implicaciones de lo que está diciendo, hermano. Nunca se debe apartar de tu boca. ¿Será acaso que Dios quiere que la estemos repitiendo como si fuese una confesión? No. Básicamente lo que está diciendo es que te la sepas. O sea, va más allá de solamente leer, hermano. Va más allá de solamente leer la Biblia. Bien ha dicho un hermano, y dice con mucha certeza, la Biblia no tiene ninguna promesa para el que lee. ¿No? Siempre dice estudiar, meditar y hacer. Si nosotros leemos solamente la palabra por leerla nada más, no te va a dar ningún beneficio, hermano. Hay personas que piensan que por tener la Biblia ahí abierta en su comedor, ¿no? La tienen abierta en el Salmo 91, ¿no? Piensan que les va a dar así como una especie de amuleto, ¿no? Que los va a cuidar, los va a proteger, ¿no? Sabía de una persona que lo tenía en la entrada de su casa para que no entraran las malas vibras. Imagínate. Hermano, ¿será acaso que este papel que está aquí tiene algo de suerte o de... Es papel, hermano. Pero entonces, ¿por qué decimos que es la palabra de Dios? Las verdades que están contenidas aquí. Los principios. Las verdades eternas que no van a morir. Y que se vuelven una realidad mucho más real que el papel cuando alguien las sigue y las obedece. Se vuelven un poder increíble cuando alguien con el corazón sincero lo cree a Dios y le obedece. Se vuelven una realidad porque tú comienzas a ver la mano de Dios obrar en cada una de las cosas de tu vida. Y cuando Dios está contigo, no necesitas tener un amuleto, ¿no? Ni una Biblia como amuleto necesitas tener. Dios está contigo. ¿Quién puede contra ti? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Implica, hermano, que tienes que leerlo. Sí, es bueno leerlo, pero no te quedes ahí. Léelo, apréndetelo. Hermano, si el día de hoy, digo, es una suposición, el día de hoy viniera una persecución aquí en México y te recogieran todas las Biblias, no te dejaran nada y bloquearan el internet para que no pudieras entrar a la Biblia, ¿cuánta Biblia sabes tú? ¿Cuánta Biblia está guardada en tu corazón y en tu mente? ¿Podrías sobrevivir con ello? ¿Podríamos volver a escribir otra vez la Biblia a partir de lo que tenemos memorizado en nuestra mente, hermano?
Nos quedaremos inválidos, nos quedaremos solos, desarmados, desamparados. Y no, hermano, necesitamos leer la Biblia, necesitamos entenderla y necesitamos memorizarla en nuestra mente, porque cuando la tienes en tu mente la puedes ir meditando en el camino. Dios te puede hablar, y sabes una cosa, cuando Dios te habla, toma de lo que ya sabes tú en tu mente. ¿Cuántas veces cristianos han pasado por dificultades y les viene un texto que ya habían leído? Pero si no lo lees, hermano, digo, es un decir, ¿no? Si no lo leemos, ¿cómo Dios puede hacerlo? Puede traerte un texto que no conozcas, pero Dios no es el método que Él ha determinado. Tenemos que leer la palabra, de tal manera que esté en nuestra mente, de tal manera que la podamos recitar, de tal manera que en cualquier lugar, ya sea que tengamos una Biblia o no la tengamos, la conozcamos. ¿Cuántas veces Dios ha bendecido a sus hijos? Digo, hablando de la Ciudad de México, porque ahí es donde yo conozco. ¿Estás en medio del metro? ¿Has alguna vez se ha subido al metro en la hora que está apretado? Estás sudando y estás apretado ahí y no te puedes mover. Y ahí Dios te está hablando por medio de lo que ya sabes. Y Dios, por medio de su Espíritu, vuelve otra vez a traer textos. Estás en el lugar más inconveniente, podríamos decir, pero para Dios no hay imposibles, hermano. Estás en medio de una dificultad y Dios te habla y te recuerda un texto que ya leíste. Por eso dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Te lo debes de saber, lo debes de manejar, lo debes de conocer lo más que puedas. Me acuerdo cuando comencé a caminar con Dios. Era un jovencito de 17 años. Y me acuerdo que al leer la Biblia, yo estaba desesperado. Yo quería conocer a Dios. Yo estaba angustiado por mi alma. Y me acuerdo que abrí la Biblia y la leía. No la entendía, hermano. No la entendía, como tal vez a muchos les pasa. No la entendía. Pero me daba cuenta de que era una necesidad tan grande de mi alma por este libro, que dije, no sé cómo le voy a hacer. La tengo que entender. Acomodé lugar, porque de ello depende mi alma. De ello depende mi alma. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que entenderla. Y me puse a orar, Señor, ten piedad de mí, abre mi entendimiento, ayúdame. ¿Sabes algo? Seguía sin entender. Pero en base al esfuerzo, como dice, esfuérzate y sé valiente. De todo lo que leía, Dios siempre me dejaba un texto que brillaba. De todo lo que leía, Dios me dejaba un texto. Y hasta el día de hoy, cuando paso nuevamente por esos textos, a veces hasta lágrimas vuelven a caer en mis ojos. Aquí fue donde Dios me habló por primera vez. Esta verdad Dios me la entregó a mí. Cuando yo estaba desesperado, por medio de ese texto me dio consuelo y me dio esperanza. Para mí es un tesoro volverlos a encontrar otra vez cuando estoy leyendo. Es una bendición. Toda la Biblia es una bendición. Pero esos tienen algo especial porque Dios te habló en medio de tu necesidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, no está diciendo que las 24 horas vas a estar con la Biblia abierta y leyendo y haciendo tus actividades acá, cocinando y teniendo la Biblia aquí enfrente de ti. Conoce la Biblia, que la tengas en tu mente, que puedas estar meditando en ella. No sé si te has dado cuenta, hermano, que a veces cuando leemos la Biblia no la entendemos en ocasiones. Fíjate que a un servidor me ha pasado y yo he escuchado a otros hermanos que le ha pasado parecido. A veces leo, hay cosas que entiendo, ¿no? Son fáciles, son entendibles, ¿no? Pero hay cosas que no. Y a veces cuando me topo con esos textos, como que me rasco la cabeza y digo, Señor, ya le di vueltas, ya leí comentarios, no le entiendo esto. Y alzo mis ojos hacia Dios, Señor, ¿me puedes explicar? Y termino mi tiempo de meditación y me voy. A veces en el camino, en el transporte o lo que sea, pasa una escena, algo que está pasando en la calle, que me explica exactamente lo que significa el texto. Yo digo, ¡oh, Señor! No solamente me lo estás explicando, me lo estás ejemplificando con lo que está pasando aquí. Hermanos, cuando hay necesidad, Dios te puede ayudar a entender la palabra de Dios. Cuando hay necesidad, Dios abre nuestro entendimiento
¿Recuerdas la parte cuando iban los caminantes de Emaús? Que dice que iban ahí tristes y angustiados porque su maestro había sido muerto y eran 3 días de que había pasado eso. Cristo iba caminando con ellos, ni se daban cuenta, ¿no? ¿Qué le dice? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que necesitamos, hermano. Que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender la palabra bendita de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Antes de poder abrir tu Biblia y de poder comenzar a leer, haz una oración a Dios sincera. No tiene que ser muy grande, pero hazla de corazón. Señor, hoy quiero que me hables. Hoy quiero entender algo de tu Biblia. Háblame, por favor, Señor. Ayúdame a concentrarme, ayúdame a entender la palabra. Ayúdame, Señor, a aplicarla a mi vida. Dice, de día y de noche meditarás en ella. Una meditación constante. ¿Por qué dice eso? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las implicaciones? Luego a veces cuando leemos la historia de Bartimeo, es un capítulo pequeño en la Biblia, un fragmento pequeño. Y a lo mejor alguien podría decir, no, pues es una historia rápida. No, hermano, tiene muchas implicaciones ahí. Si nos ponemos a revisar la historia de Bartimeo, cuál es la vida de un ciego en aquellos tiempos, cómo tenía que ganarse la vida, a lo mejor estaba maloliente, porque no se bañaba seguido. A lo mejor tú podías ver sus pies todos ahí, ya tiesos, no sé, sus ojos más bien dicho, ¿no? Porque estaba ciego. Sus ojos así todos grises, ¿no? No podía ver. A lo mejor estaban cerrados, no lo sé. ¿Y sus padres? Ya era una persona mayor, no podía aportar dinero a la casa. Qué humillante es para un ser humano tener que estar pidiendo, ¿no? Y ese era su día, y no había esperanza de que cambiara algún día. Y cuando sus padres estuvieran ya grandes, ¿quién los iba a cuidar? Todo eso implica entender la Biblia, hermano. Estudiar, meditar y profundizar en las verdades, porque en la medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios nos amplía el panorama y nos hace entender que nuestro Dios es muy poderoso. A nuestra mente, en nuestro entendimiento, nuestro concepto de Dios se va haciendo todavía más grande y más grande y más grande y más grande. La misericordia de Cristo acercándose a Él. Leemos que dice que lo trajeron, ¿no? Lo guiaron a Cristo. Pero Él ya había hecho un trabajo antes. Dice que cuando escuchó que pasaba, Jesús comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y la gente decía, cállate. ¿Cuántas veces la gente nos dice cállate y nos callamos, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees? O el diablo viene y te susurra, si no entiendes nada, ¿para qué lees? Y nosotros nos callamos, ¿no? Bartimeo hizo lo contrario. Entre más le decían que se callara, más gritaba. Y eso le agradó a Jesús. ¿Ves cómo cuando leemos la Biblia y entendemos las implicaciones, tiene muchas cosas que decirnos? Tiene muchas cosas que explicarnos, pero a veces nosotros pasamos de largo. Decía una vez un predicador, cuando hay promesas, hasta nos detenemos, lo subrayamos y le ponemos marcador en color verde, ¿no? En color amarillo. Pero cuando algo no lo entendemos, pasamos rápido. Y seguimos con lo siguiente. Dios no puso textos de más, hermano. Cada texto tiene su porqué y su lugar en la Biblia. Y nuestra labor es ir y meditar en lo que está escrito allí. Decía una vez un predicador también, decía él, estudiar la Biblia es como la minería. Hay verdades que están así a flor de tierra. Fácil, lo puedes encontrar, entender. Hay verdades que tienes que profundizar un poco más. Pero las joyas más hermosas y más preciosas están muy en el fondo. Solamente para aquellos que se esfuercen y sean valientes. Verdades que no solamente son hermosas, sino verdades de las cuales depende tu vida. Porque si nosotros las aplicamos, tienen un poder de parte de Dios, porque es la palabra eterna de Dios.
es la palabra eterna de Dios. Vamos a volver a leer desde el inicio del versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La parte difícil, hermano. No solamente leer, no solamente meditar, no solamente gozarnos en las promesas que están ahí, para hacer, para guardar y hacer, conforme a todo lo que en ese libro está escrito. La Biblia no es un libro solamente como una especie de poema o como una especie de encantamientos que solamente por recitarlos. Es un libro para hacer o para guardar cosas. No sé si te has dado cuenta que en la Biblia utiliza diferentes términos con respecto a la palabra de Dios. En ocasiones dice que es la Escritura, la palabra de Dios, pero en otras ocasiones dice que es el mandamiento, el precepto, la ley, el testimonio de Jehová. Y cada una de esas terminologías están íntimamente relacionadas con lo que el Señor está transmitiendo a nosotros. La ley es una ley inquebrantable, por la cual dice la palabra que seremos juzgados. Pero cuando habla del testimonio de Jehová, se está refiriendo a cosas que nosotros debemos de conocer que Dios ha hecho en el pasado y que quiere hacer en el presente. Es un testimonio de que nuestro Dios era poderoso y que es poderoso hoy y que será poderoso. Es un testimonio para que no olvidemos las maravillas que Dios ha hecho y que Dios puede hacer hoy en día. A veces nos quedamos con la idea de que Dios quedó en el pasado. A lo mejor no lo dice así, pero a lo mejor lo vives. El que abrió el mar rojo. El que trajo las 12 plagas de Israel. ¿Nuestro Dios se quedó en el Antiguo Testamento? No, hermano. Nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Él abrió el mar rojo, y si Él trajo las 12 plagas, ¿no podrá ayudarte a ti? ¿No podrá defenderte en las situaciones que estás viviendo? ¿No podrá hablar por ti y esclarecer cualquier circunstancia que las cuales te están levantando un falso testimonio? ¿No podrá el Señor aclarar lo que haga falta? ¡Claro que puede! No ha cambiado nuestro Dios, no es menos poderoso, no es anciano, no, Él sigue siendo el mismo, Él no envejece. Él puede socorrerte. Cuando tú elevas los ojos al cielo y estás enfermo, le dices, ayúdame, Señor. Estoy enfermo. Mira, estoy solo. Mira, me abandonaron. Mira, me traicionaron. Porque qué difícil es vivir, pasar ese momento cuando te sientes traicionado por alguien al cual amabas. Por alguien de tu familia. Cuando te sientes excluido de tu familia. Ahí es cuando debes agarrarte de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Mira, no estoy corrigiendo esta parte de mi vida. Estoy cayendo en el mismo error siempre. Ten piedad de mí, por favor, ayúdame. Sigue siendo poderoso nuestro Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Es necesario poner en práctica lo que aprendemos. Si Dios te está diciendo que a Dios no le agrada la mentira, hermano, no pongas pretextos. Escucha a Dios. Deja la mentira. Si Dios te está diciendo que debes de ser más humilde, sé humilde. Sé humilde. Confía en tu Dios. Haz lo bueno, lo correcto, lo que es agradable a Dios. ¿Cuántas veces a un servidor me ha tocado tener que decir la verdad, aunque tal vez eso me pueda afectar en mi trabajo? Tal vez me dicen que mienta. Lo hago, digo, Señor, me lanzo a tus brazos, Señor. Dios me recompensa, Dios nos recompensa al que ama, al que busca hacer su voluntad. Dios recompensa. Y si no me recompensase, sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero se requiere valentía para obedecer la palabra de Dios. Se requiere osadía para vivir bajo estos términos. Saber que Dios te puede guiar en cada circunstancia de tu vida. Hay una verdad que está en la palabra de Dios. Una de las características que tiene la Biblia es que es suficiente. Todo lo que tú necesitas desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual está aquí.
Si tú fueras el único hombre que existe sobre el planeta Tierra y solamente existiera la Biblia, tú puedes encontrar el camino de la salvación. Y puedes llegar hasta el final. Y el día que Dios te recoja, te vas a entregar buenas cuentas. ¿Por qué? Porque este libro es suficiente. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios está inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente completo y capaz para toda buena obra. Todo lo necesario. Todo lo necesario. Y después de que leemos todo esto, de que nunca se debe apartar de nuestra boca este libro de la ley, después de que nos dice que debemos meditar en él de día y de noche, después de que nos dice que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, viene la más hermosa de las promesas. Porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino. ¿Quieres ser un cristiano firme? Aquí está el libro. ¿Quieres servir a Dios? Aquí está el libro. ¿Quieres ser una madre que sepa guiar a sus hijos? Aquí está el libro. ¿Quieres ser un buen padre que pueda guiar y ser un líder en su hogar? Aquí está el libro. ¿Necesitas guiar a alguien en el camino de la salvación? Aquí está el libro, hermano. Aquí está. ¿Tienes alguna duda de algún tema de conciencia? Aquí está el libro. ¿Necesitas sabiduría para tu día a día? Aquí está el libro, hermano. Aquí está la sabiduría de Dios. Aquí está todo lo que puedas necesitar. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Porque ¿sabes una cosa? Aunque al cristiano lo ataque la enfermedad, aunque se quede sin trabajo, y aunque parezca que todo está en su contra, la persona que teme y ama a Dios y le obedece, Dios siempre utiliza todo eso para su bien. Todo. Un verdadero hijo de Dios que teme a Dios y le obedece, aunque esté enfermo y aunque se quede, el Señor sabe por qué. Yo he conocido de casos de hermanos que no por desobediencia, que no por rebeldía han caído enfermos. Y a veces hasta parece que lo están perdiendo todo. Pero en medio de su prueba, ellos tienen un encuentro más cercano con Dios. Dios los restaura, los levanta y son personas todavía más maduras espiritualmente que bendicen a los demás. Dios ha prometido que si tú confías en Él, aún las cosas contrarias en tu vida, todo va a obrar para bien. Aunque veas oscuro, aunque no veas la salida, aunque tú digas, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo a mí? Todo va a obrar para bien de tu vida. Dios lo va a usar para tu bendición, para tu fortalecimiento, para que tú seas una luz donde quiera que te encuentres, para que Dios sea conocido y tú seas el medio que des a conocer la palabra de Dios por medio de un testimonio tan hermoso. Hermano, la madurez espiritual está aquí. El crecimiento y la seguridad. Todo está aquí en este libro. Todo está en este libro que Dios nos ha dejado. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo número 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo número 1. Vamos a leer un texto que no sé si le habrás puesto atención alguna vez, pero es un texto muy hermoso. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo número 1. Dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Quién está escribiendo? Lucas, un médico. Y él está explicando, le está diciendo a un hombre llamado Teófilo. Otros ya lo han intentado, poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. Hermano, la historia cuenta una historia, no solamente es única,
es la más preciosa de todas las historias que pueda existir y que jamás existirá sobre el planeta Tierra. Dios acercándose al hombre. Dios revelándose al hombre. Dios acercándose a ti en particular. Dios buscándote a ti. Por eso era importante que Lucas hiciera una recapitulación de lo que ellos habían vivido. Y cada uno de los escritores de la Biblia tenían la misma misión: dejar un testimonio de lo que Dios había hecho en su época, en sus tiempos. Dice, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No te lo está contando alguien que no lo haya visto, o como luego las historias griegas, ¿no? Que son inventos gigantes, cíclopes, un montón de bestias que no existieron. Esta historia es verdad, existió y nos habla a nosotros. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. El Evangelio de Mateo lo escribió el discípulo llamado Mateo. El Evangelio de Juan lo escribió el discípulo Juan. El Evangelio de Marcos se entiende que no, aunque lo escribió Marcos, pero como trabajaba cercanamente a Pedro, es el Evangelio desde el punto de vista de Pedro. Y Lucas, como estaba cerca del apóstol Pablo, escribió el Evangelio como lo recibió el apóstol Pablo. Por eso él dice, nosotros recibimos esto de los que lo vieron. De aquellos que estaban observando a Jesús. ¿Te puedes pensar por un momento cómo habrá sido ver a Jesús físicamente? Hermano, hoy en día tenemos sensibilidad para poder entender quién era Jesús. Pero si Jesús se nos hubiera presentado un día cuando no le conocíamos, hemos dicho, ¿y él quién es? Como decía un predicador, nuestros ojos todavía no estaban abiertos ante su majestad y su verdad. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Era como tú, como yo. No tenía su areola acá arriba en la cabeza. No, dice que a veces se iba en medio de la multitud y los que lo querían aprender lo perdían porque no había, era igual que los demás, físicamente hablando, ¿no? Físicamente, entre comillas. Pero dentro de él recibía toda la plenitud de la deidad. Dice que ese es el motivo por el cual está escrita la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermano, ¿cuántas veces encuentras cristianos que no saben por qué creen? ¿Cuántas veces encuentras, estoy hablando a nivel así nominal, así a nivel México? ¿Cuántas veces encuentras, de hecho hay muchos teólogos que han llegado a la conclusión de que el día de hoy se sufre de una anemia de la Biblia, el conocimiento de Dios en medio del pueblo de Dios? Hay una anemia. Y vienen los ateos y te dan argumentos y no sabes ni qué contestar, hermano. Ya tu fe se está tambaleando, ya te estás cayendo, ya te estás hundiendo. Cuando tienes la ley de las leyes en tu mano, tú puedes estudiarla y entenderla. Oh, aquí hay respuesta para todo, hermano. Créeme que hay respuesta para todo. Para todo lo que los hombres quieran argumentar contra Dios, aquí hay respuesta. Se requiere estudiarla, investigarla, profundizar, ir viendo. Para que seas instruido, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien cómo fue que Cristo vino, qué fue lo que Él dijo, por qué lo dijo, qué significaba lo que Él decía, por qué lo decía y por qué fue necesario que Él muriese en la cruz, por qué fue necesario que Él resucitara, por qué fue necesario, porque Él envió al Espíritu Santo. Hay que entender todo eso, hermano. Hay mucho que estudiar, hay mucho que profundizar, hay mucho que entender en la palabra de Dios. Para un alma necesitada es un pan, es un alimento delicioso, suculento.
Para el que no tiene necesidad es una carga, una dificultad. Ay, tengo que leer Biblia. Ay, hermano, te invito a que podamos inclinar nuestro rostro en esta tarde. Hermano, ¿qué tanto has dependido de la Biblia? ¿Qué tanto la has leído? ¿Qué tanto has dejado que Dios te hable a través de la Biblia? Como dice en el libro de Salmos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. No pasarán. Decía en otra parte de la Biblia, en el libro de Isaías, más fácil es que deje de existir el cielo y la tierra. Jesús decía, más fácil es que pase todo esto que la parte de la ley se frustre. Hermano, la Biblia es el cimiento de todo cristiano, porque esta Biblia nos habla de Dios, nos habla de Jesús, del Dios en el cual creemos, al cual servimos, al cual amamos. Se requiere necesidad para poder entender y estudiar la palabra.